bienvenido a este acto de presentación, decía hace un momento a los medios, de lo que queremos o creemos que puede ser la cuasi finalización de ese centenario, de esa celebración del centenario de la actividad profesional de la economía y los economistas de la región de Murcia. La Junta de Gobierno en su momento creyó oportuno el dejar constancia de esto mediante un libro de historia, no un libro corporativo, no un libro que reseñara las distintas juntas de gobierno, los distintos decanos y tal, ¿no? Sino un libro corporativo, no un libro corporativo, sino un libro de historia que reseñara lo que han sido los 100 últimos años de la economía murciana. De hecho, creo que el primero que se lo presentamos fue al presidente de la Asamblea Regional, allí en la Cámara, en Cartagena, porque creímos que era buena idea, en aquel momento estaba sin hacer, y sé que a algunos le hemos dado el verano con este libro, pero bueno, lo siento, a uno le toca cuando le toca, y cuando le toca pues se juega. Creo que es un buen momento para escribir. Siempre hay que elegir un libro en un buen momento, eso dicen todos los buenos lectores, pero también creo que, perdón, señor diputado, toca el amor, como está en una esquina, no te había visto. Este libro, en este momento, el centenario, pues algo que no se había hecho en Murcia. Sabéis que sobre Murcia pues hay muchos libros, pero muy concretos, de aspectos muy concretos, de comercio, de la minería, de infraestructura, pero no hay nada así más genérico. Y este es un libro genérico sobre historia. Para ello, pues pensamos que Miguel Ángel López Morel podía ser un buen candidato, y así lo decidimos y se lo ofrecimos el encargo. Es decir, que no lo rechazó desde el primer momento, le encantó la idea. Y bueno, y además de la idea, ya él hizo sus cosillas. Como cualquier autor, pues ya desvaría hacia donde le gustó un poquito más o un poquito menos. Pero bueno, él hizo sus cosas, eso es normal. Los autores tienen la libertad de cátedra, que se llama, Yo voy a glosar un poco el perfil de Miguel Ángel, aunque yo creo que todo lo es conocido por todos, pero bueno, creo que en un momento como este, la presentación de un libro, pues hay que hacerlo, ¿no? Es obligado, ¿no? Es profesor titular de Historia e Instrucción Económica de la Universidad de Murcia. Él es onubense, de Huelva, pero es profesor titular de Murcia. Creo que las razones son obvias y aquí hay presencia, hay 3 personas presentes que lo atestiguan. Está especializado en historia empresarial y financiera, es autor de 6 libros y más de 40 publicaciones de rango internacional. Cabe destacar La Casa de los Rothschild en España, publicada en Marcial Pons, y también en una editorial en versión inglesa, La Unión, Historia y Vida de una ciudad minera, y Minería y Desarrollo Económico de España. En España, si había estado en la Grupa Vicenta, esos carteles, esas leyendas que hay en la mina, aunque nadie os lo diga, yo digo, son aquí de un onubense, no uno de la Unión, pero de un onubense. En la actualidad dirige varios proyectos abiertos de investigación, entre los que cabe destacar el análisis de la evolución del patrimonio real y el nacimiento de las políticas culturales en España, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y una historia de la expansión de los grandes bancos españoles en Latinoamérica. Es miembro de distintas asociaciones, sobre todo el Consejo de Asociación Española de Historia Económica, del Financial History Network. Tiene por la Universidad de Harvard, ha sido investigador visitante, de hecho hace muy poco, ¿no? Hace pocos años, aunque los años pasan muy rápido, sí. Lo conocimos en Harvard y también en Londres. También ha sido ponente en el 14º Congreso de Empresa Europea y de la Historia de la Asociación de Historia. Y yo destacaría cosas que no dicen en su currículum, pero que yo me voy a permitir decir y que a lo mejor luego me costará. Destacaría su gran afición por los barcos. Doy fe de ello. Tenía un barco precioso, un velero precioso, que me consta, vamos, porque tuve él y lo conocía. También doy fe de que comparte una afición que compartimos juntos, aunque en poblaciones limítrofes, sobre el aceite de oliva. Por supuesto el extra virgen, pero también ahí competimos. Y también daré fe de que le ha costado muchísimo trabajo el libro,
muchas horas. Yo este verano en alguna ocasión haciendo bicicleta lo vi por ahí por la terraza de la playa escribiendo, y también porque como tenemos un espía, como decía antes la Junta, que nos cuenta lo que ella quiere contarnos, pero nos cuenta cosas, sabemos que ha estado trabajando en el libro durante todo el verano. Aprovecho para disculparnos con Mercedes y con su hijo, que lo tenemos aquí, del verano que va a dar, porque ahora está dando, me imagino, el follón continuamente, ¿no?, con el libro. Y le vamos a dar paso para que de una forma muy breve, ya sabéis que los profesores, si algún defecto tenéis, cuando os ponen los micros delante, os explayáis más que el resto, nos introduzca en ese recorrido, ¿no?, por este siglo de economía y economista en la región de Murcia. Os recuerdo que ese libro se va a colgar, si no hoy, mañana, próximamente, íntegro en la página web del colegio para descargarlo libremente, con independencia de que habrá ejemplares impresos, pero bueno, como todo se corre y ya sabéis que lo que está en las redes, pues de todo, pues estará en la red para que todos podáis disfrutarlo. Aquí agradecer a la Fundación Caja Murcia pues su colaboración, porque para todo hace falta ayuda y ha sido un año muy cargado de eventos y de actividades, y hemos necesitado para este libro, pues le pedimos ayuda, y también desde el primer momento la Fundación nos lo ofreció. Así que muchísimas gracias. Y sin más, pues Miguel, agradeciéndote personalmente y de forma pública, personalmente lo he hecho, este libro, el libro, lo que has escrito, a quién se lo has dedicado, y también honra esa dedicatoria que le haya hecho a quien se la ha hecho, pues que ahora expliques tú todo lo que desees y creas oportuno. Yo estoy muy agradecido al Colegio de Economistas y a su Junta y a todos los responsables de haberme encargado esta obra, porque entiendo que es un libro importante y necesario desde una perspectiva, tanto para recomponer las aportaciones que ha habido en la historia económica de la región de Murcia recientemente, que había que compilarlas, como también poner sobre la mesa el enorme valor que ha tenido la figura del economista en la gestación de lo que ha sido la estructura económica de la región en los últimos 100 años. Y yo ya justificaba por escrito y puedo repetir ahora muy brevemente por qué realmente estamos celebrando los 100 años, porque hay economistas antes de que existiera incluso la carrera de economía, y efectivamente tienen unos caracteres muy parecidos a los que tenemos ahora. Os ruego por favor porque se den todos por saludados, y estoy muy honrado que tanto ellos como muchos compañeros del mundo académico y familiares y amigos pues estén aquí presentes, y efectivamente es algo importante. Voy a ser muy telegráfico y esencialmente en este libro voy a intentar lanzar algunas pinceladas que lancen lo que yo entiendo que son las aportaciones fundamentales y algunas cuestiones que he lanzado como oferta de debate público sobre esto. El origen de este trabajo, digamos en los inicios, cuando Ramón Madrid me pidió este artículo, parten de una serie de noticias que aparecieron en empresas con las que no estoy en absoluto de acuerdo, al hilo de la publicación de esa lista que sale todos los años sobre los grandes fortunas, que es algo muy periodístico. Hay periodistas maravillosos, pero hay efectivamente titulares de prensa que son desafortunados. Primero porque Murcia no es una región pobre, y en segundo lugar porque esa supuesta pobreza no está relacionada con una desigualdad importante en la región de Murcia. Efectivamente, si cogemos cualquier índice, por ejemplo este Instituto Nacional de Índice de Desigualdad Económica, la región de Murcia, este índice mide efectivamente la diferencia de riqueza que hay entre el 20% más rico de la región y el 20% más pobre. Es decir, que este 4,7 quiere decir que el 20% superior tiene como media 4 o 7 veces más riqueza que el 20% más pobre. Y como pueden observar, pues efectivamente la media nacional es bastante más elevada. No solamente con respecto a España, sino a otros sitios. Es decir, en Murcia no existe una desigualdad y ni mucho menos es mayor que en otras regiones. La región de Murcia efectivamente es una región que ha crecido y lo ha hecho de una manera muy importante en este último siglo. De hecho, esta gráfica simplifica mucho ese desarrollo porque quita el efecto de la inflación, porque son dólares del año 1990 y está puesto en una gráfica semi-logarítmica, pero si la pusiéramos en una gráfica aritmética saldría un cohete. Y en ese cohete, pues efectivamente, nos encontramos esta parte final, en el año 2020, y encontramos por momentos en la historia que no fueron en absoluto agraciados, y insistiré en ese elemento. El primer franquismo fue horrible. En el año del que estamos partiendo, en este centenario 1920, sí podemos decir que Murcia tenía muchos caracteres de pobredumbre, claramente marcados. Algunos detalles, por ejemplo. La sociedad murciana era una sociedad estructuralmente agraria.
donde mayoritariamente, esto son citas de estructura de empleo, efectivamente estaríamos entre 1900 y 1930, la mayor parte de la población vivía en un campo donde había una actividad extremadamente tradicional. La huerta, un 0,62% de la superficie cultivada, ni siquiera teníamos un flamboyant, que dirían los ingleses, desarrollo de este sector. Y la triada mediterránea más simple, el olivo, el trigo, era la básica, lo básico. Y esencialmente era una sociedad muy difícil. Y de hecho eso se nota en los índices sociales. La esperanza de vida de los murcianos en 1920 no llegaba a 40 años. Es decir, año y medio menos que la media española y nada menos, calculen ustedes lo que hay, casi 20 años menos que la media de los países que se consideran occidentales. Eso sí que se pueden considerar países que ya estaban caminando la riqueza en ese año 1930. Hoy disfrutamos de 82 años de esperanza de vida. Y eso es equiparable a cualquier país occidental de primerísimo nivel. Como también lo es nuestra tasa de mortalidad infantil, gracias a un sistema sanitario extraordinario que muchas veces no valoramos y que está ahí frente a ese 176 por mil, que sí se puede equiparar hoy por hoy a las peores tasas que podemos encontrar en el centro de África, por poner un ejemplo. En definitiva, datos muy malos en analfabetismo crónico en la región murciana. El 69%, casi el 70% de los murcianos eran totalmente analfabetos en el año 20. Y de ellos, las mujeres la peor parte, un 76%. Eso es una estructura realmente de un país subdesarrollado, o de una estructura subdesarrollada. Hoy, todo lo contrario, y tenemos que valorarlo. Tenemos nada menos que un 25% de población activa con estudios superiores, universitarios. 180.000 personas, que entiendo que son una cifra importantísima, que tiene que dar un empuje a la región a un nivel realmente importante. Si nos vamos a otros índices, como por ejemplo los que usan mucho la ONU, de índice de desarrollo humano, pues nos encontramos que cualquier índice por encima del 0,7 ya se considera un país avanzado. Y estamos cerca del 0,9 como Noruega. No somos una región pobre. Lo que ocurre es que esta realidad no nos tiene que hacer, digamos, dejarnos llevar por el estatismo, la falta de crítica, y tenemos que darnos cuenta de que dentro de esa realidad de que estamos efectivamente arriba, no somos precisamente cabeza de león, y tenemos que plantearnos que realmente hay problemas y realidades estructurales que nos ponen en sótano. Vamos a verlo desde el punto de vista de algunas cifras macroeconómicas para hacer una idea. Ahí tenemos la participación de la región de Murcia en el Producto Interior Bruto de España. Y damos cuenta que en épocas anteriores era mejor que el de ahora, que es la época precisamente de la minería. Una minería que a veces no valoramos suficientemente, y ahí vemos barcos entrando en la que ya no existe, la antigua rada de Portmán, y aquí encontramos una fundición, en este caso de la del Tío Lobo, que daba trabajo a más de 600 personas, en una época donde llegó a haber anteriormente hasta 160 fundiciones como esta, es decir, una economía muy potente, tanto que llegó a justificar el desarrollo de una estructura arquitectónica en Cartagena extraordinaria, pero que es un sistema económico que desapareció, de tal manera que ninguna de las casas maravillosas de modernista de Cartagena está hoy en manos de las familias que los construyeron, ninguna, o al menos las más importantes, las más importantes. Si nos vamos un poquito más al detalle, y podemos llegar a algunos elementos que nos ayudan a entender mejor la perspectiva en el ámbito. El Producto Interior Bruto por habitante de la región de Murcia, y efectivamente estaba por encima de la media. Esta línea naranja es nuestra representación de la región, del Producto Interior Bruto de nuestra región per cápita con respecto a España. Estábamos por encima de la media nacional. Y luego vemos como hay una caída horrible como consecuencia de la crisis minera que fue anterior al año 20, ya el año 20 estaba totalmente finiquitado. Y podemos observar cómo precisamente los años 20, que donde partimos, que son malos, son años de un crecimiento extraordinario, totalmente finiquitados o paralizados por el inicio de la guerra civil y el primer franquismo, que desde el punto de vista político-económico son importantes. Observamos que hay una recuperación en los años 70-80, sin embargo, y eso es lo que podía preocuparnos, o lo que debe preocuparnos, en las últimas décadas hemos perdido en producción, el Producto Interior Bruto por habitante con respecto al conjunto de España. ¿Cómo se explica que creciendo nuestro Producto Interior Bruto, en cambio, el Producto Interior Bruto por habitante haya bajado tanto? Pues precisamente por una estructura demográfica tan característica que tiene nuestra región. En los últimos decenios, la población murciana ha crecido muy por encima de la media nacional. Y lo ha hecho por su estructura productiva muy basada en una intensidad de mano de obra, fundamentalmente de actividad agraria, y en otros sectores, como la construcción, que también fue muy importante en este periodo. Y eso efectivamente ha hecho que la tarta se reparta entre más personas y se vaya a achicar. Es un elemento que hay que tener en cuenta en el análisis. Si nos comparamos con otras regiones,
encontramos como Asturias, Cantabria, Madrid, mucho más después, encontramos como la región de Murcia efectivamente estaba mucho mejor situada en el siglo XIX y perdió ese lugar, lo recuperó hasta los años 80 y ahora mismo se encuentra bastante estancada en ese 82, 81%. Hace 2 décadas muchos compañeros míos que desgraciadamente pues ya no sirven. O afortunadamente tenemos ahora unas cifras mejores que nos permiten un análisis mucho más certero. Entre otras cosas para evidenciar este elemento, que la economía murciana pudo ser, y de hecho lo fue, en términos relativos a el pasado. ¿Cuáles son los factores históricos que han hecho, que han marcado ese desarrollo económico de la región, para bien o para mal? Yo creo que en gran sentido tenemos que insistir que muchas veces para bien, aunque tenemos que sacar partido de esa cuestión. En primer lugar, los condicionantes geográficos y luego el factor empresarial, que es un poco más complejo. Los condicionantes geográficos todos los conocemos, estamos en una esquinita, somos una región periférica y eso ha encarecido siempre todas las comunicaciones, el acceso a los centros comerciales y los circuitos nacionales. En la semana en la que ha llegado a el AVE, a la región, es complicado este tema, pero no podemos dejar de mirar para atrás. Hace muy poco nuestros compañeros de IBIE publicaron unas cifras donde decían capital en infraestructura de transporte por unidades físicas por comunidad autónoma, y la región de Murcia está salvo en infraestructuras de transporte por carretera, viarias, y las demás está por los suelos. Y ahí tenemos la infraestructura ferroviaria, la 15 de 17, 5,99 comparado con todas las cifras que vemos aquí. En países, regiones que nos multiplican por varios cientos su capital en infraestructura ferroviaria. Ahora llega el AVE y efectivamente tendremos que cambiar esta estimación. No obstante, desde una perspectiva también histórica, déjenme les lanzo un mensaje de coste de oportunidad. El doble coste de oportunidad que hemos tenido en la región de Murcia, de esperar tanto tiempo para alcanzar la alta velocidad, y el coste de oportunidad de habernos gastado una fortuna soterrando, trayendo una vía por otro lugar, cuando realmente habíamos tenido y sabíamos, de hecho desde los economistas siempre les dijo, alternativas mucho más baratas y mucho más eficientes que podrían haber llegado varias décadas antes. Estoy hablando de camarillas. La geografía también ha condicionado nuestro clima y somos una sociedad, un territorio semiárido y no podemos negarlo. Y efectivamente, si hacemos la media, pues nos salen 330 litros en la ciudad de Murcia en los últimos 150 años. Efectivamente, el fenómeno del cambio climático está aquí. Estoy viendo a un autor de un trabajo, el señor Martínez Paz, que ha calculado el futuro que tendremos con el cambio climático, cómo afectará eso a la infraestructura hídrica. Pero en perspectiva hacia atrás, tenemos que darnos cuenta que no ha habido un cambio importante, la polimetría está bastante plana, pero lo que sí ha cambiado y muchísimo es la demanda de agua. Y ha crecido ilimitadamente y, como todos sabemos, sin control. Ese es un tema que también tenemos que enfrentar en la ruta. El factor empresarial. En Murcia hay enormes empresarios, fantásticos empresarios, muy buenos, pero son pocos y sus empresas tienen poco tamaño y poca longevidad. Y estoy hablando estadísticamente, desde un punto absolutamente estadístico. La tasa de emprendedurismo que calcularon mis compañeros Aragón y Rubio, Antonio Aragón y Luis Rubio, pues nos dice que era bajo, mejoró mucho en el 2013, pero ha bajado en el año 2020. No tenemos una tasa, y esta tasa está muy por debajo de la media nacional. Pero lo peor de todo es que las emprendedoras nacientes han caído más todavía. Es decir, no creo que debamos tener discursos triunfalistas sobre la supuesta empresarialidad masiva que tenemos en la región. Hay que ser críticos, no tenemos tanto, hay que animar mucho más a los jóvenes a emprender, y hoy por hoy tenemos que cambiar esta estrategia. De hecho, lo dice el propio índice de competitividad. Estoy viendo a José Carlos Sánchez de la Vega, siento mucho no haber podido incorporar al libro lo que presentaron anteayer, que evidentemente da mejores detalles, pero evidentemente en eficiencia empresarial, en mercado de trabajo, estamos con mucho camino por recorrer y mucho por mejorar. Yo creo que esa es la perspectiva que debemos tener en ese aspecto. Como ya he adelantado, que explica ese problema de empresarialidad es la escasa vida de las empresas murcianas. Para que no lo he indicado mucho en el libro, pero es una cosa que trabajamos en la cátedra de empresa familiar. La tasa de longevidad de las empresas murcianas familiares es de las más bajas de España. Solo el 4% de las empresas familiares pasan a la tercera generación. Eso es menos de la mitad de la media nacional. Y eso se nota en el caso de Murcia porque ha habido sectores económicos que han crecido, han triunfado, han sido muy competitivos, pero han desaparecido.
El primero, ya lo he comentado, estas compañías en rojo son compañías mineras, algunas muy potentes, como la que nombré anteriormente, Miguel Zapata, pero también Colombre, la compañía Águila, Minera Celdrán, que llegó a ser importantísima, incluso después de la guerra, en la segunda época de la minería, y por supuesto Peñarroya, que es una multinacional. Cuando muere la minería, que desaparece totalmente, se alarga vitalmente con Peñarroya, aparecen las empresas conserveras, muy potentes empresas conserveras que ganan tamaño y que ganan experiencia y que son una vocación exportadora muy potente, pero que mayoritariamente, sobre el caso de ANC, pues desaparecen. Y luego tenemos una serie de empresas que evidentemente surgen y nos dan la esperanza de que haya una consolidación del modelo. Luego comentaré algo más sobre eso. En definitiva, esos son los elementos macro que he barajado, solo algunos de ellos, por favor, en mi introducción y el capítulo 1. En los siguientes capítulos, y voy a lanzar solamente pequeñas píldoras, he intentado analizar el desarrollo histórico-económico de la región, y voy a aportar simplemente los elementos que me parecen más característicos. Como ya dije, los años 20 y 30 son años buenos. La región de Murcia hizo un esfuerzo importantísimo por modernizarse y realmente tuvo incluso sectores muy punteros. Os comenté el caso de la conserva y efectivamente tenemos casi 100 fábricas en el año 35, son fábricas muy potentes, todavía no potentes, perdón, llegarán a serlo, pero es una experiencia importantísima, sobre todo su experiencia exportadora. Aquí tenemos por ejemplo las etiquetas que usaba exportar una empresa que ya existió, la industria agrícola Juan de la Cierva, pero hubo muchos más. Incluso la agricultura tuvo visos de modernizarse tremendamente, y aquí tenemos que quitar otro estereotipo, no es tan reciente en el tiempo. El proyecto del trasvase es del año 1932 y la política hidráulica de esta región se diseñó en época de Primo de Rivera. Y por cierto, el trasvase no se terminó hasta la democracia, todos sabemos, ahora lo comentaré. Se calculaba que se podía ampliar hasta 238.000 hectáreas ese trasvase que se había planteado en el 32, es decir, que es un proyecto antiguo, es antiguo. Y hay experiencias empresariales muy interesantes, por ejemplo, en el astillero de Cartagena. Ahora estamos orgullosos del S80, pero en los años anteriores a la guerra civil, la SECEN, una compañía mixta hispano-británica, construyó muchos más barcos que los que nunca ha construido el Arsenal, y además con una calidad constructiva realmente importante. Ahí tenemos la fila de construcción de submarinos de la época, que era realmente importante, cuando voy a tener 5.000 empleados y siendo la mayor empresa de Cartagena la SECEN, o incluso muchas industrias que generaron en esta época al abrigo de los servicios públicos, como en este caso la Fábrica de Luz de Cartagena y otros. Por contra, la guerra civil y el primer franquismo fueron horribles para el desarrollo económico, muy negativos. La sociedad española, la sociedad agraria murciana sufrió un proceso de reorganización tremendo. Subió 10 puntos la tasa de ocupación en el campo. Cuando había bajado a los 40 volvió a subir más por encima del 50, y es algo realmente importante. Y además en un contexto de autarquía y de políticas económicas tan desafortunadas como el Servicio Nacional del Trigo, que los rendimientos agrarios bajaron en barrena. Y claro, esto terminó afectando y haciendo incluso más complicado el mercado interno, y generó por los famosos años del hambre, del extraperlo. La propia industria característica de la región, la industria de conserva vegetales, observa ese hundimiento extraordinario hasta la referencia del año 35 y prácticamente cae a una sexta parte. Y tarda muchísimo en recuperarse, es decir, casi otros 20 años. Es una época realmente a tener en cuenta. Todo lo contrario del segundo franquismo, cuando antes y después sobre todo del plan de estabilización cambia completamente la fase. En el caso de la región de Murcia tuvimos un antecedente interesantísimo, que es la refinería de Escombreras, que comenzó a construirse antes de esos planes de estabilización, y además se hizo rompiendo absolutamente las reglas de ese primer franquismo, basado fundamentalmente en la autarquía, la cerrazón, porque permitió la inversión extranjera, y evidentemente eso posibilitó que se generara un complejo petroquímico potentísimo. El 90% de la gasolina de España procedía a principios de los años 60 de las refinerías de Escombreras, hay que tenerlo en cuenta, entre otros productos. Es decir, que es una instalación realmente potentísima y que luego ha ido creciendo. En la época de la explosión de la conserva, esta línea bastante complicado estadísticamente trabajar la conserva. Estas son las columnas, representan a la producción nacional, y en este caso aquí tenemos en morado la producción de la región de Murcia, muy significativa, pero no solamente significativa en su participación en el conjunto nacional, sino porque la mayor parte de la producción se exportaba. Es decir, estamos dándole valor a una experiencia que venía de tiempos anteriores y que toma una fuerza tremenda y que permite la generación de conglomerados como Hernández Pérez, como Prieto, como otros realmente importantes.
importantes, que fueron introduciendo tecnología de manera importante. Es la época realmente grande de la conserva. Es una época en la que la región de Murcia tuvo proyectos turísticos de renombre, de primerísimo nivel. El proyecto de Tomás Maestre en La Manga estaba llamado a ser una maravilla de este punto del Mediterráneo, sin duda alguna. El proyecto de Donés Castellana, que es este que aparece aquí, y que se vislumbra en este año 1970, realmente presenta una estructura moderna, de alto poder adquisitivo. 2 ministros veraneaban en La Manga y muchísimas personas muy conocidas. La Manga estaba de moda, ese es el título que se le puso luego, porque realmente lo había estado. Y efectivamente el equipo del proyecto hotelero todavía es pequeño, pero crece en una medida realmente importante, y sobre todo lo hace volcándose en el turismo extranjero, que esa es la novedad importante. Todavía sin llegar al golf, que llegará en punto de vista. Nuevamente volvemos a los problemas, pero yo entiendo que los problemas que aparecen con la democracia ya parten de una estructura económica mucho más potente. Eso sí, la coyuntura fue muy negativa. Recordarán todos, efectivamente, la tasa, el crecimiento de los precios tremenda, retrasada en España como consecuencia de la crisis del petróleo, cuando los precios en media global llegan anualmente al 25%, pero antes de los pactos de la Moncloa estaban al 41%. De ahí esos acuerdos, la bondad de esos acuerdos políticos que todos echamos de menos ahora mismo, que eran globales, que eran unánimes y que realmente fueron posibles aquí, precisamente aquí, para posibilitar esta bajada. Esta bajada es una época en la que la crisis económica nos está generando mucho palo, y esa nueva estructura, este nuevo problema que no había existido jamás en la historia económica del mundo, que era la estagflación, paro e inflación a la par. Jamás en la historia de la humanidad ha habido inflación y paro a la par. Es una época donde tenemos que iniciar un proceso de reconversión que se aceleró incluso más con la apertura económica española, con la entrada de la Unión Europea, y aquí tenemos el caso de la minería, el cierre final de esa minería, pero que también afectó a cultivos tradicionales, a estructuras tradicionales como fuera de la conserva, que sobrevivió en este caso un poquito más, pero realmente lo pasó muy mal. Sin embargo, si hay éxitos importantes, insisto, que nos apuntamos, que se apunta a la economía murciana en esta época. El primero de ellos, y yo creo que hay que valorarlo muy positivamente, fue el trasvase. Yo creo que el trasvase muchas veces tenemos que valorarlo más como en tanto en cuanto incentivó el desarrollo de una agricultura determinada, muy potente, y con los problemas que ahora comentaré, pero muy potente y que debemos defender, y que usa la tecnología realmente moderna y que es capaz de desarrollar un crecimiento tan tremendo de los cultivos herbáceos frente a los tradicionales, pero realmente el trasvase nunca se ha usado al 100%. Esos 600 hectómetros cúbicos jamás se han alcanzado, y de hecho la media está por 330, que es muchísimo menos, que es importante que todos debiéramos medir, muy pequeño con respecto al agua que se usa en la región. De hecho tendríamos que medir mucho más otra medida. Sin embargo, yo creo que hay que valorarlo en esa justa medida. Y el segundo elemento importante que nos trae la democracia es la consolidación de los campeones empresariales. Hay empresas realmente importantes y grandes a partir de esta época, y nos encontramos al grupo de FAME, nos encontramos a Fuerte, nos encontramos a ANC. Anteriormente nos habíamos encontrado a esas industrias de la conserva que, salvo Ero, no pudieron sobrevivir, desgraciadamente, quizás con otras políticas internas, con otras políticas financieras, sí, pero el caso es que no fueron. O García Carrión, que no nos engañemos, se forma y se genera un nuevo modelo de negocio con esa estructura de marketing que todos conocemos tan exitoso. Realmente es importante. Un fracaso importante dentro de esta, más allá de esa problemática, porque entiendo que la reconversión era algo que había que hacer, fue realmente la política turística. El modelo turístico que se había empezado a gestar en los años 60-70 hace agua realmente en muchos años, y la evidencia en cifras que tenemos ahora mismo es que en comparativa de hoteles, plazas hoteleras, estamos en la cola de todos los países, de todas las provincias del arco mediterráneo, y además hemos generado estructuras inmobiliarias, sobre todo en La Manga, pero no solo, con muy poco propensas al desarrollo de un turismo de calidad. De hecho, Salvador García Llon en su último estudio lo ha destacado claramente. Aquí aparece la curva de descenso del gasto por turista, en este caso en La Manga, cosa que es totalmente contrasta con el modelo original que se había planteado, turismo de lujo de alto modelo autogestión. ¿Cuáles son los retos económicos? Y voy a ir muy rápido, como ya estaba diciendo, que los que nos encontramos en el momento del siglo XXI, que nos encontramos desde el año 2000 hasta el presente.
En primer lugar, no podemos olvidarnos que tenemos que cerrar el episodio del ladrillo, la burbuja inmobiliaria. Esta gráfica, yo no la he visto antes, no ha sido difícil construirla porque realmente los datos están ahí. Y ahí tenemos la evolución desde el año 2000, 1999 hasta el año 2008 de las viviendas terminadas. En Murcia pasamos de construir 10.000 a casi 42.000 viviendas al año, con la misma población prácticamente. Y se observa claramente cuando pincha la burbuja como se une. Estos son básicamente estadísticas de escritura y de notarías en esta época. Evidentemente esa burbuja se dejó notar, se llevó por delante muchas empresas inmobiliarias y a otras empresas que se habían descapitalizado para precisamente centrarse en el sector de la construcción. Y ahora lo veremos en unas cifras concretas, ha dejado muy tocado el sector de la construcción, que ya se están viendo algunos elementos de recuperación. Esta es una foto como entre tantas de estructuras abandonadas. No obstante, para montar, que le he prometido al señor Decano que iba a montar siempre cuestiones muy positivas, la mayor parte de los campos de golf, por ejemplo, que se construyeron, están en explotación. Los problemas medioambientales, yo creo que podríamos llevarnos horas hablando de ellos. Están ahí presentes y tenemos que enfrentarlos. Tanto los que vienen de la actividad minera, en este caso el ejemplo de Formar, como los que proceden de la contaminación del Mar Menor, del colapso del Mar Menor, están ahí presentes. Hay planes, el PASAN, hay tecnologías para desarrollarlo. La cuestión es, la incógnita es ver si habrá voluntad política para efectivamente desarrollar esas tecnologías que permiten compatibilizar un sector agrario e intensivo con como el turismo o el puro medio ambiente, la pura conservación. El último elemento que destacaría del siglo XX es la renovación del mundo empresarial. Y ahí destacaría, junto a esos campeones que había comentado que se mantienen en la estructura económica de la región, algunos nuevos actores. Y voy a comentar dos de ellos que me parecen muy interesantes. El primero de ellos, PC Componentes, una empresa murciana compitiendo con Amazon en los mercados nacionales al máximo nivel. Es algo que no nos esperábamos, como tampoco nos esperábamos que una empresa que aprovechaba nuestro mayor tesoro, que en este caso es el sol, como Soltec, pues se expandiera a ese nivel internacional. La he destacado por una razón muy concreta. Es la única empresa de la región que ha roto uno de los estigmas de la región, el salir a bolsa. Lo hizo Ligüe. Lo hizo muy bien en una época, aunque no fue su vocación a crecer, pero ha sido creciendo, evidentemente, y junto con Soltec son las dos únicas empresas que han tomado esa opción de ganar tamaño y de ganar y profesionalizarse gracias a la salida a bolsa. Evidentemente me parece destacable. Muy brevemente, porque ya me está llamando la atención con razón el decano, estas columnas representan, en esta época que estamos hablando, en los últimos 20 años, la evolución de los distintos sectores económicos por su valor añadido. Y quiero hacer simplemente una pequeña reflexión importante para mí. Cuando se habla de Murcia se habla solo de agricultura, y yo entiendo que se habla demasiado de agricultura. El 90% de la información económica versa a través y alrededor de. Pero si miramos la evolución del valor añadido de rama de actividad, la industria ha seguido este camino y la agricultura este. Es decir, estamos dejando de valorar un sector, la industria, que pesa 3 veces más que la agricultura. Y que además nos está generando un valor añadido por trabajador casi doble. Un trabajador del campo, de la agricultura, de la agricultura produce anualmente 27.000 euros por trabajador diario, en cambio un trabajador de la industria 65.000. En definitiva, tenemos que replantearnos como sociedad, como estructura, sin renunciar a sectores, simplemente en qué sectores queremos apostar al futuro. Sin embargo, quiero insistir que para apostar por una buena industria tenemos que saldar otra cuenta pendiente: el gasto en investigación y desarrollo. Aquí abajo está Murcia. Y ahora hemos conseguido superar el 1% de nuestro PIB, estamos en 1,2 casi, en inversión en investigación y desarrollo. Y aquí arriba tenemos a los señores que nos venden los móviles, y los coches, las televisiones. En definitiva, si ellos nos venden todo eso, esto es Corea del Sur, pues efectivamente lo hacen porque invierten mucho más, pero que aquí está la media de la Unión Europea, que sigue siendo más del doble que la nuestra. Algunas excepciones maravillosas. En Murcia se ha desarrollado un sistema de navegación único, que le da 1000 vueltas al sistema QR, y lo ha hecho una empresa murciana, no existe, y lo ha hecho un economista. Y creo que es una cuestión que hay que tener que ponerse la vez.
Muy brevemente, la parte institucional, la parte relativa a lo que han sido los economistas y lo que han aportado. Importantísimo. Todo lo que hemos explicado ahora se va consolidando gracias a la función técnica del economista, como emprendedor o como técnico de la economía para consolidar. Y en definitiva, mi historia de institucional de la región, del Colegio Economista, pues parte de ese colegio pericial. Muchos dirán, yo no me identifico con el colegio pericial porque estos señores eran algo equivalente a una FP o lo que fuera de ahora. Eso es algo que creo que es totalmente anacrónico y no es espejo de la realidad. La carrera mercantil era más compleja. Empezaba efectivamente con los peritos mercantiles, pero seguía con los profesores mercantiles y terminaba con los intendentes. Empezabas con 14 años, un año más eras profesor mercantil y luego podías seguir los estudios superiores de las escuelas de Bilbao, Barcelona o Madrid y terminar de intendente. Un intendente nadie discute que es el equivalente a un economista moderno, al menos. Pero es que los profesores mercantiles se les dio reconocimiento equivalente al universitario en 1912 y se le quitó en el año 1953. Evidentemente esa era la realidad que ellos tuvieron y yo quiero romper una lanza por esos señores que fundaron el primer colegio. Primero porque eran todos como mínimo profesores mercantiles o intendentes y porque tenían unas responsabilidades tremendas, jefes de contabilidad del hispanoamericano, jefes de contabilidad o jefes de finanzas de la región. Eran personas con un currículo realmente importante y muy implicados en la escuela, porque todos ellos se confundían casi con el claustro de profesores de esa escuela de mercantil que existió en Murcia del año 1920, se fundan a la par. Y lo mismo ocurrió en Cartagena. En Cartagena igualmente se funda un colegio, en este caso los profesores son los que fundan el colegio. Y ahí tenemos a Antonio Cruz Campillo, que no era profesor de la escuela, pero que era una persona muy prestigiosa en la ciudad de Cartagena. Esta estructura no salvó la guerra civil, pero los mismos actores que habían protagonizado ese esfuerzo anterior lo alargaron en el tiempo. Y hubo hasta 3 intentos de reconstituirlo. El último, o el que se consideró realmente, fue el que lideró Emilio Torrago, que dirigió desde el año 1947, en los 15 años siguientes, este colegio de titulares, en este caso titulares mercantiles, cambió el nombre y que siguió muy vinculado a esa escuela de comercio que recordarán ustedes en la antigua calle Frutos Baeza. Estoy hablando de personas muy mayores, porque este edificio ya no existe hace mucho tiempo. Edificio que, por cierto, no tenía muchas condiciones. En el caso de Cartagena se generó también una estructura colegial y se hizo con la mayor de las naturalidades, bajo la dirección de un intendente como Mario Arnaldo y con la vicepresidencia de Ginés Huertas, que no es cualquiera, que fue realmente el fundador de un gran grupo empresarial. Estos titulares mercantiles, pues encontramos jefes de contabilidades, encontramos gerentes de la empresa, encontramos personas que hacían el ejercicio liberal muy diversificado en esa joya que es el anuario del año 1920. Las escuelas de comercio entran absolutamente en crisis, sobre todo a partir de esta fecha. Cuando entran no diría yo o sí diría yo en contradicción con el desarrollo de las carreras universitarias de economía. Realmente la primera carrera que se generó de economía, la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de Madrid, no se generó ningún problema porque básicamente los economistas se centraron en la economía general. Lo que ocurre es que en el año 1953 el gobierno decide cortar completamente con la tradición de las escuelas mercantiles, incorporar las escuelas superiores a las facultades, de hecho generar facultades nuevas, y convertir realmente a los antiguos escuelas de comercio en lo que ahora podemos considerar el equivalente a estudios de FP, quitándole el rango universitario, cosa que fue un drama para un cuerpo de 100.000 profesionales. 100.000 profesionales que se incorporaron y que efectivamente estaban incorporados al mercado. Esa cuestión se resolvió y creo que se hizo con bastante elegancia en el año 1971 cuando se generaron las escuelas de empresarial, que realmente recogen la tradición de la escuela de comercio, que realmente se reconvirtieron en esa escuela de empresarial. Aquí tenemos nuestra facultad, el edificio creado ahora Sagrado Fajardo, creado en el año 73, que algunos recordarán con mucho cariño, y que representa a esta línea, a este acumulado que aquí aparece en morado, en esta gran gráfica que va que alarga todo el siglo XX, todos esos estudiantes finalizados en ramas económicas. Y he querido incorporar las personas que trabajaban, que estudiaban en la escuela de comercio y luego las que estudiaron estudios universitarios, bien sean las empresariales, es más claro las de Cartagena, o luego ya los estudios de licenciado y graduados. Obsérvese cómo
efectivamente hubo un número importante de estudiantes de comercio y estos fueron muy importantes para ese cambio económico que he descrito. Sin embargo, se nota claramente después del 53 ese hundimiento en la matrícula que solo se recupera cuando se genera esa escuela empresarial, que fue muy importante para nosotros. Muchos recordarán con cariño, en cambio, esta segunda gráfica. ¿Qué son? ¿Qué representa? Pues a todos los señores de esta sala que estudiaron en otros distritos, en este caso la Universidad de Valencia, donde estudiaron o se licenciaron casi 180 de los economistas que luego mayoritariamente llegaron a la región, y en algunas promociones realmente un número realmente importante de murcianos. Yo quiero pensar que se encontrarían muchos como en casa en el año 1908. La historia, la continuación de la historia todos lo conocemos. En el año 1981 se crea por fin una facultad de económica, que esta no fue su primera sede, que sigue existiendo en Ronda de Levante, sino una pequeña y desaparecida primera sede en lo que ahora mismo es el Reina Sofía, pero que evidentemente fue el inicio. Yo quiero poner más fotos porque me faltan centros, no quería que nadie se termine, señor decano, y efectivamente el desarrollo de esa estructura formativa, nuevamente en paralelo entre un colegio y un colegio profesional y un centro educativo. La Junta del Gobierno se creó precisamente en paralelo a esa facultad, dirigida en este caso por Antonio Conesa. Los protagonistas siguientes de esos decanatos ya los conocen todos ustedes, son personas que han ido poniendo su grano negro en la dirección de este colegio, que ha ido creciendo de una manera importantísima. Esta línea, estas columnas azules representan el número creciente de colegiados que iban en paralelo en el gris a los colegiados, en este caso del colegio titulado, que crecía de la mano de la escuela empresarial. Esa línea verde, por contra, representa la unificación de los dos, que es la lógica académica y profesional de la vinculación, de la desaparición de la licenciatura y de diplomatura en los antiguos o los actuales estudios de grado, que yo creo que en el fondo es el corolario final necesario de un proceso formativo. Esta foto histórica del año 2013 representa esa vinculación que dice mucho del capital humano de los colegios, tanto de titulados como de economistas, en ese proceso de fusión que fue el primero de España, siempre lo insiste mucho y con razón Ramón Madrid, y que se hizo de una manera elegantísima, por decirlo de alguna manera, y que yo creo que en el fondo todas las personas que ahora representan esos 1850 ecologías, como puede tener más, seguramente Carmen y Isabel me dirá que sí o que no, pues yo creo que representan un capital humano extraordinario, muy bien armado. Lógicamente, pues aquí encontramos en esta estructura actual del colegio pues muchos diplomados, algunos peritos y profesores mercantiles, aunque es un poco trampa la estadística porque realmente representa qué título tuvieron cuando se hicieron colegiados, con lo cual muchos de ellos incluso cambiaron de titulación o estudiaron otras cosas. Muy poquitos graduados todavía en administración de empresa, muchos licenciados en ciencias económicas empresariales, que yo creo que es el título con el que se consideran representados la mayor parte con los diplomados de ciencias empresariales de los colegiados en la clase. ¿Dónde trabajan? Pues aquí cambia un poquito el perfil frente a ese elenco más diversificado. Pues encontramos que los despachos profesionales son realmente la función fundamental que tienen la mayor parte de los colegiados. Aunque encontramos un número importantísimo de profesionales económicos que están trabajando directamente en pymes o en grandes empresas. Tanto unos como otros entiendo que están haciendo un papel único e irreemplazable en la estructura económica de la región. Y termino pues pidiéndoles permiso a ustedes para, y si no les importa, pues dedicar este libro a una persona que para mí me marcó mucho, que es parte de esta casa y que yo creo que donde está, murió durante el proceso de elaboración de este libro, Pedro Hernández Meseguer, y yo creo que se lo merecía eso muchísimo más. Muchísimas gracias.